Buen día, chicos, continuando con nuestro curso de estética, filosofía del arte y la sensibilidad. Hoy vamos a trabajar lo que es el tema de la concepción histórica de la estética en la época contemporánea. Y bueno, en la época contemporánea nos vamos a eh, distinguir sobre el concepto de la estética con respecto a las preocupaciones del lenguaje que se tienen. Y es que estas cuestiones del lenguaje vienen desde lo que va a ser el Renacimiento a lo que corresponde la época de la Ilustración. Recordemos estas dos etapas de la historia de la humanidad donde prácticamente el Renacimiento es un retroceder a lo que va a ser la idea de lo que los griegos percibían sobre la naturaleza del hombre y sus formas y su forma de expresión corporal. Eh, y recordemos también que la ilustración es una época o es una etapa cultural e intelectual de ese entonces, ¿no? Entonces, hablamos de que eh, el Renacimiento, digamos que abarca a partir de lo que va a ser el siglo XV hasta lo que va a ser el siglo XIX, con todo este concepto del arte muy cuadrado, muy arraigado, y que prácticamente en este momento estamos hablando de que la estética se está desarrollando y está evolucionando, ¿no? Por eso la razón del lenguaje. Recordemos que también las obras artísticas manejan un lenguaje muy propio y muy elemental, ¿no? Entonces, donde nosotros podemos ver cómo las cuestiones de la estética en este momento se van a ir desarrollando de acuerdo a lo que va a ser una cuestión que se va a tener que preguntar, digamos que la filosofía sobre lo que es el lenguaje. Esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Qué es en realidad la obra artística y qué es la ciencia? Y es que cuando nosotros hablamos acerca de esta concepción histórica de la estética en la época contemporánea, tendremos que ver dos nuevas ciencias que se van a ir desarrollando. Una, la lingüística, y la otra, la neurociencia. ¿Por qué tiene que, o qué tiene que ver la neurociencia dentro de lo que va a ser la estética o la concepción de la estética en la época contemporánea? Pues tiene que ver mucho porque a lo mejor el lenguaje con respecto a la lingüística sí está muy relacionado, ¿no? Porque nosotros entendemos que las obras artísticas manejan un lenguaje propio, y a veces hasta metafórico, si es que lo podemos entender así, en el caso de las pinturas, en el caso de las esculturas y todo lo que tiene que ver con el arte. Pero, ¿por qué la neurociencia? Hablamos de que la lingüística, como una ciencia, es que trata acerca de lo que es el lenguaje humano y las lenguas o su relación con las lenguas. Pero la neurociencia, que tiene que ver con los aspectos un poquito más científicos, más ¿cómo podemos hablar, no? Ontogénicos, filogenéticos, hablamos, si es que hablamos de la época contemporánea, estamos hablando ya de bioquímica, de farmacología y patologías que tienen que ver con el interactuar de las cosas que se están desarrollando en la mente de lo que va a ser el artista para plasmarlo en una obra artística y que nosotros lo entendamos, ¿no? Es un poco complejo la situación, pero no tiene nada que ver porque este, lo cognitivo y la conducta se van a ir ejemplificando a raíz de que los artistas nos vayan explicando o nos vayan eh, deteniendo, digamos que en sus obras, como podemos decirlo así. Y bueno, los pensadores, los filósofos de este entonces, de la época contemporánea, pues nos van a ir planteando, digamos que algunas situaciones con respecto a la concepción de la estética en la época contemporánea. Uno de los filósofos va a ser Federico Nietzsche, un alemán, que, bueno, eh, si es que podemos decir que es alemán, un filósofo que está adelantado a su tiempo y que sobre el arte nos va a hablar acerca de que tiene unas cuestiones propias y que está sobre
lo que él siempre pensaba, ¿no? Sobre la decadencia de las cosas, el nihilismo y todas estas cuestiones que nos va a hablar, pero lo que él nos los va a plantear es que el arte es o más bien, fruto de la decadencia, de lo que tiene que ver con el arte es para estimular la voluntad y el poder de las personas sobre las cuestiones de la sociedad. Por otro lado, podemos ver que la fuerza vital y da alegría, digamos, en el aspecto de las obras artísticas, pero podemos entender que el arte para Federico Nietzsche considera como el gran estimulante, donde la función del arte no es crear obras de arte, sino más bien es embellecer la vida. Eh, digamos que es como abrazar, digamos, que estas obras artísticas para que nosotros nos sentamos, tengamos un sentimiento mucho más amable, mucho más fortalecido, y que estas obras artísticas no solamente tengan que ser creadas para esto, digamos que es algo muy contradictorio a lo que nosotros nos referimos, ¿no? Por eso dice que lo esencial en el arte es la celebración, la bendición, la deificación de la existencia. Entonces, digamos que es como una complementación de lo que tenemos con lo que nosotros podemos observar o que podemos crear. Ese es digamos que el aspecto para Federico Nietzsche. Sin embargo, para Freud, que en este caso Freud, estamos hablando de el padre del psicoanálisis, donde plantea ciertos estudios, a diferencia de lo que Federico Nietzsche habla acerca de la deificación de la existencia. Para Freud tiene que ver con la conciencia o los estados de conciencia, con sus fenómenos inconscientes y todo lo que tiene que ver con la creación artística de una obra. Hacia aquí ya prácticamente, si en el caso de Federico Nietzsche estamos hablando acerca de la existencia humana con respecto a las obras artísticas, en el caso de Freud tenemos que hablar acerca de la conciencia y la forma en la que el artista va a interpretar el arte. O sea, además de lo que ya se está creando, se vuelve a interpretar el arte como una forma de recreación, ¿no? Por eso decimos en el aspecto de Freud que el Renacimiento y el Romanticismo adquieren aquí una gran capacidad de de entendimiento, porque también tenemos que ver la parte metafórica de la cual hablábamos hace un rato. La biografía de algunos historiadores del arte del siglo XIX nos van a hablar acerca de teorías de los impulsos y de lo que es el arte objeto. Por eso aquí entra ya Freud, porque estamos hablando de que para la época contemporánea ya no solamente el arte es, si recordamos la ruptura de los esquemas artísticos, vamos a darnos cuenta de que el arte objeto se convierte ya en un quehacer del psicoanálisis, ¿no? Si nosotros vamos a un museo de arte moderno, nos vamos a encontrar con arte objeto de diferentes capacidades y de diferentes calibres, donde podemos encontrar solamente una pequeña cuestión ahí que tiene un significado muy intenso si es que lo explica con ciertos argumentos nuestro expositor o nuestro artista, y que le va a ir dando cavidad a todos los pensamientos contemporáneos que existen y están por haber, ¿no? Por eso el arte objeto y el psicoanálisis tienen que ver mucho, porque tiene que ver mucho con el juego de la mente del artista y con el juego de la mente de este artista con la obra artística, y cómo la obra artística juega con la mente del espectador, ¿no? Por eso se explican diferentes procesos psíquicos e intrínsecos en el desarrollo de las obras artísticas contemporáneas. De ahí la importancia de hablar acerca de la neurociencia con respecto a las ideas que nos da Freud sobre las cuestiones de la imaginación y el psicoanálisis con el arte y la interpretación de las obras artísticas contemporáneas. Para el caso de Heidegger, recordemos a Heidegger con el aspecto de la fenomenología como ciencia del comportamiento de lo sensible.
Aquí si recordamos a Heidegger con respecto a esta idea, es que la parte emocional del hombre y de lo que lo determina, nos va a ubicar en el preguntarnos de una manera muy ontológica, ¿qué es la obra de arte como tal? Cuando nosotros nos cuestionamos qué es el arte como un aspecto ontológico y es que hacia dónde va y hacia dónde nos va a llevar estas creaciones artísticas, tiene que ver mucho con el concepto clásico griego de la aletheia, donde el ser del ser se tiene que oponer a la corriente objetivista, es que establece ciertas verdades por una relación. Y es que estas relaciones, cuando nosotros hablamos de estas relaciones entre artista, obra artística, y si podemos también entender lo que, la visualización de lo que surge a partir del crítico de arte y el espectador, que más adelante lo vamos a plantear, cómo las diferentes visiones que se están estableciendo bajo el esquema de las obras artísticas, tienen mucho que ver esa relación y cómo se deslindan, ¿no? Se vuelven independientes. Porque al final de cuentas, una obra de artística, después de terminada por el artista, la obra artística se vuelve independiente, tiene vida por sí misma y se puede valer por sí mismo aun cuando el artista no lo quiera. ¿Por qué? Y porque así es, digamos que las obras artísticas adquieren vida y valor este, sensitivo en cuanto el espectador lo mira, ¿no? Ya no es establece, o simplemente la conexión entre obra artística y artista ya solamente es la relación de autor y obra, pero ya no así el sentido que tiene a lo largo de lo que va a ser la vida como tal de la obra artística. Por eso dice que el arte es el medio privilegiado de una implementación de la verdad por parte de la mente, y que esta idea la va a recuperar Sartre, para especificar, ¿no? Todos los aspectos. Y es que aquí, por ejemplo, si nos damos a la verdad por parte de la mente, pues la mente juega también con nosotros. Si lo vemos en el arte contemporáneo y el arte moderno, pues nos vamos a dar cuenta que mucho de esta obra artística a veces ni la entendemos, a veces vemos solamente un péndulo sobre una balanza y está en equilibrio, pero eso significa la mejor igualdad, este, que todos somos iguales, pero muchos, o sea, los conceptos, si antes era, digamos, una metáfora a lo que era la obra artística, si es que estamos hablando del Renacimiento, de la Ilustración y todos los aspectos de esa época, pero ya en la época contemporánea prácticamente estos aspectos se vuelven conceptuales, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un poco más allá de lo que es el psicoanálisis, la hermenéutica y la semántica y la semiótica, ¿no? Entonces, confluyen muchos conceptos que a veces podemos entenderlas o explicarlas de una manera un poco más si es que estamos ante una obra artística. Y de esto se va, digamos que captar lo que va a ser Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, este, que tiene que ver también, al igual que Federico Nietzsche, con aspectos, o tiene más aspectos existencialistas de lo que Nietzsche planteaba, pero que en este caso ya estamos llegando a los aspectos posmodernos, ¿no? La posmodernidad donde prácticamente la decadencia se vuelve una situación donde el sentido del sinsentido se va a desarrollar y entonces la conceptualización del arte se vuelve una pieza clave, porque al final de cuentas, todo el quehacer, digamos, del sentido del sinsentido, se van a ir formulando en estos aspectos y entonces, en el caso de la literatura, surge como una crítica literaria sobre la teoría, sobre el artista de la teoría francesa, donde prácticamente la filosofía posmoderna o postestructuralista persiguen una crítica del sujeto. Entonces, aquí se vuelve de nuevo una contrariedad donde la representación de la continuidad histórica bajo la influencia de Freud
Nietzsche y de Heidegger, pues prácticamente se vuelve una búsqueda constante de ese sentido del sinsentido, donde prácticamente podemos ir a museos donde encontramos ruedas de bicicletas, apiladas unas de otras, o un desdoblamiento de retretes, que se desdoblan en cuanto a la imagen y el reflejo de espejos y decimos entonces, ¿qué es el arte? ¿No? Cuando vemos, o sea, a veces entendemos que el arte tiene que ver con pinceles, con escultura, con todas estas formas, pero cuando ya nos damos cuenta en un arte contemporáneo, ese desdoblamiento de retretes y reflejados en un gran espejo donde nos miramos junto con la obra artística, y cuando nos reflejamos en frente del espejo prácticamente nos volvemos parte de esa obra artística, pues nos preguntamos qué es entonces el arte como tal, ¿no? Y ese es el desdoblamiento donde decimos que, retomando las palabras de Heidegger sobre el privilegio de la implementación de la verdad, donde el arte es ese medio, ¿no? El medio para llegar a un fin. Y bueno, prácticamente esto tendría que ver con la conceptualización de la estética en la época contemporánea, porque prácticamente se va yendo a, a un, a una conceptualización cada vez más amplia sobre el arte en sí y sobre la estética como una ciencia. Y bueno, esto sería todo prácticamente, chicos, y nos vemos hasta la próxima.